Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Continuamos con la formación cristiana católica y netamente católica, ya sin ningún tipo de subterfugio, de engaño, del espíritu del anticristo que hay tanto hoy en la red, para no socavar en ningún momento ni mancillar a nuestra Santa Madre Iglesia. Y lo hacemos siempre siguiendo documentos, enseñanzas basadas en la teología sana, en la teología católica, y que nos acompaña el Señor. El Espíritu Santo de Dios se derrama en nosotros precisamente para que podamos vivir en esta concordia, en este corazón que se armoniza con el Sagrado Corazón de Jesús, bajo la mirada siempre, el amparo, el arropo de la Santísima Virgen María, para poder seguir creciendo en estatura, sabiduría y gracia. Es un canal de formación y por eso quizá se ve tan poco, porque no entretiene mucho la formación hoy en día, dado que estamos en una generación, como dijo el Señor, perversa, perversa y que no interesa, ¿no? El tema de la formación. Pero sí es verdad que, por mi parte, voy a hacer todo lo posible para que la formación cristiana y católica pues siga también dándose y solo por uno que escuche, que pueda acercarse a Dios, pueda profundizar en su manera de estar ante el Señor, ante su trono de Dios, ante el trono santo de Dios, profundizar en su vida de piedad, en su discernimiento, solo por uno ya vale la pena realizar estos trabajos apostólicos. Comenzamos in nomine Patris et Filii et Spiritus Santo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Pues siempre con el rosario en la mano y con la Santísima Cruz, también, por supuesto, que es la que nos da el auxilio divino, nos da los frutos de la redención, nos da el cuerpo y la sangre del Señor, que es lo más grande que podemos recibir como cristianos en este mundo peregrino y temporal y transitorio hacia la patria celestial. Pues vamos a continuar con este trabajo. Simplemente estaba meditando el Evangelio de cuando el Señor pide, ¿no? Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Qué importante es, ¿no? Haber nacido en una tradición, en una cultura cristiana, en donde la oración de intercesión es parte de la liturgia católica, es parte de tu vida, de tu día a día, rezar por los vivos, por los difuntos, por las preocupaciones, por las personas que se encomiendan a tus oraciones y que tú te encomiendas a ellas, por las necesidades, ¿no? Físicas también, de salud, de psicológicas, etcétera, ¿no? Cualquier cruz o cualquier prueba, ¿no? En esta vida siempre debe ser puesta en oración, puesta en oración. Y esto es maravilloso, ¿no? Y entre otras peticiones, el Señor nos dice que envíe obreros a su mies. Señor, por favor, envía obreros a tu mies, que el camino sea esté cada vez más lleno de discípulos, de apóstoles, que enjundiándose, o sea, acrecentándose, como decir, enriqueciéndose en la doctrina católica, puedan distribuir a otros y dispensar los tesoros sagrados, santísimos de nuestra fe gloriosa, la fe cristiana, la única que salva. Bueno, pues le rogamos al dueño de la mies, al Padre Eterno, que envíe obreros a su mies y por supuesto nos dice el Señor, el reino de Dios ha llegado a vosotros, ha llegado a vosotros. Fijaros que el cristiano adulto muchas veces está pensando siempre en ese futuro, en ese futurible de lo que llegará, de lo que sucederá, ¿no? Ya sea próximo o venidero, sea, ¿no? Maranatá, ven Señor Jesús, estamos siempre con esa esperanza escatológica y esto es sano, es sabio, es santo, es un deseo bueno que hay que tener. Pero perdemos muchas veces la parte terrenal, la parte presente, la parte del aquí y ahora, que es donde la Iglesia quiere que tú vivas plenamente como cristiano, en tu estado vocacional y con las armas y las herramientas que Dios te ha dado para construir una vida santa, edificarla en Cristo Jesús. Bueno, pues le pedimos al Señor que nos dé conciencia de qué significa, ¿no? Cuando Cristo nos ha dicho, el reino de Dios ha llegado a vosotros. No está diciendo llegará, solo Maranatá, llegará el reino pleno, la plenitud, el octavo día, la Jerusalén celestial. Sí, yo tengo ciudadanía del cielo. No, no, te está diciendo ha llegado. Tú ya vives en Cristo, estamos en Cristo, vivimos en Cristo, respiramos en Cristo. Y por eso todos estos trabajos también dentro de la experiencia religiosa nos tienen que llevar a esto, a vivir mejor para Cristo, a ser más de Cristo, a ofrecernos mejor al Señor, ¿no? Cada día en nuestras obras de piedad, en nuestros sacrificios, en nuestras penitencias, en nuestro quehacer cotidiano. Bueno, pues vamos a compartir sin más dilación. Estamos en esta es una parte que se llama pertenencia religiosa y religión sociológica.
es un poco quizá densa, intentaré pasar bastante rápido por aquí. El otro día estuvimos viendo la identificación cristiana, dentro siempre de este punto de la identificación cristiana, que está dentro de la identificación con el modelo. Y veíamos que el cristiano tiene que identificarse con el modelo que es Cristo, modelo por antonomasia, y de una forma adulta, madura, ¿no? Y estuvimos viendo todos estos componentes. Os invito a ver la lista de reproducción cuando tengáis tiempo y ganas, por supuesto, para pues aprender el hilo conductor un poco de toda esta formación teológica, psicológica, religiosa que estoy impartiendo en este canal. Bueno, pertenencia y religión sociológica. Esto es curioso, pertenencia religiosa y religión sociológica. Es evidente, yo he nacido en España, bendito sea Dios, gloria a Cristo Jesús y al apóstol Santiago que nos trajo su santa palabra, ¿no? Que como luz ilumina a las gentes de todos los tiempos y lugares, pero especialmente en esta Hispania, en esta Iberia hispánica, fue proclamado el Santo Evangelio. Por lo tanto, yo al nacer tengo esas raíces ya sociológicas, culturales, en donde una religión, una virtud de fe, una revelación pública, como es la fe cristiana, la fe que Dios ha revelado a los hombres a través de Cristo, ya se ha asentado, ya ha crecido, se ha desarrollado. Por lo tanto, bueno, yo solo puedo dar gracias a Dios, pero esto viene bien también saberlo porque millones de personas nacen en un territorio, en un terreno donde se dice, sí, se ha predicado el Evangelio, ya, pero diríamos, oye, no está en la cultura, no está en las raíces. ¿No? Sociológicamente tampoco se aprecia, ¿no? Por eso existe el trabajo de la mística comparada, existe el ecumenismo, ¿no? El diálogo con las otras religiones, diálogo interreligioso, porque es necesario seguir predicando a Cristo, seguir anunciando a Cristo y tener esos acercamientos desde la humildad, desde sin perder jamás la identidad, pero sabiendo que tú tienes unas raíces sociológicas, ¿no? Y religiosas que son maravillosas. Has tenido la dicha, la gracia divina de nacer en un país, en este caso yo España, otros no sé, en México, Colombia, en Argentina, en tantos países de Hispanoamérica, ¿no? Que habían vivido también esa gran evangelización de las órdenes religiosas y de los católicos que en su momento predicaron allí la palabra de Dios y la palabra de Cristo. Pero no todo el mundo está, ¿no? En este dinamismo donde la fe ha sido predicada. Entonces, bueno, esta formación se dirige también a valorar estos aspectos, ¿no? Pero principalmente vamos a hablar del cristiano, ¿no? Del católico, ¿no? Sin referirnos a personas o comunidades que están en otros lares, pero conviene dejar matizado este fenómeno, que es para dar gracias a Dios todo el día. O sea, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ha llegado a vosotros, dice Cristo. Bueno, a nosotros en particular, sí, a los que hemos recibido ya el bautismo, la dicha de la predicación apostólica, como digo, y el disfrutar cada día de la presencia del Señor en nuestras vidas por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Si tú ya estás en ese proceso de conversión, sea inicial, sea que estás iniciando a caminar, sea que ya estás cumpliendo, no sé, estás en la edad de oro, a punto de verte ya con el Padre Dios y quieres seguir profundizando y perfeccionando tu alma para ese encuentro definitivo con Dios, bueno, pues hay que dar gracias a Dios porque estás en el camino, en la verdad y en la vida que es Cristo. Asociamos la pertenencia comunitaria y la identificación porque la sociedad como tal presenta igualmente ideales de comportamiento y modelos a imitar. ¿Vale? Aquí vamos a intentar colocar, vamos a ver si lo veo, un subrayador, marcador. Bueno, identificamos, ¿vale? Pertenencia, identificación, porque la sociedad presenta igualmente ideales de comportamiento y modelos. Y por un lado está la ética, ¿no? El comportamiento, y por otro lado la imitación de modelos, ¿vale? Nos limitamos aquí simplemente a evocar esta dimensión social y categórica de identificación, que es el punto en el que estamos, ¿no? La identificación, ¿no? En el modelo. Y nuestro modelo es Cristo. Nos tenemos que identificar con Cristo para discernir bien si yo estoy siendo buen cristiano, buen católico, si estoy caminando bien por el sendero estrecho, por la puerta estrecha que Cristo me pide a través de la vida de la iglesia, viviendo la vida de la iglesia, la vida comunitaria, si yo me estoy identificando con el Señor. Bueno, pues esto, tanto en el nivel social como en el nivel religioso, siempre se tiene que dar, ¿no? Esa identificación dentro de estos niveles, tanto en la religión como en el nivel social, en el testimonio, vamos a decir, o en la apariencia externa, en las obras exteriores, ¿no? Fuera, por así decirlo, del ambiente, del ámbito adintra de la iglesia, se tiene que saber también sociológicamente, oye, aquí hay una persona
oye, yo soy cristiano por esto, por esto, por esto, me muevo así, esta es mi manera de ser, este es mi aprendizaje, esta es mi manera de hablar, de pensar, de rezar, etcétera, ¿no? Bueno, pues Sheriff y Contrie, dos autores, han mostrado que las actitudes del hombre son solidarias de su grupo de pertenencia. Por eso es importantísimo ya la transmisión de la fe a los niños y jóvenes de nuestros, allí donde hemos nacido, que esa fe se siga transmitiendo desde las edades más tempranas. Si no sucede así, la pertenencia del grupo después se va a resquebrajar, porque es una solidez, una estabilidad la que da la raíz inicial, ¿no?, de pertenencia a la psique y al corazón humano, que necesitamos tener esa conciencia de grupo, de pertenecer a alguien. Y este alguien no es un algo que es la iglesia, es un alguien que es la iglesia, que es la esposa de Cristo, la esposa inmaculada de Cristo. Si yo pertenezco a la iglesia es porque Cristo me ha llamado a vivir en ella, a ser de ella, ¿no? Y ese grupo de pertenencia se da en unas actitudes del hombre desde la base, ¿no? El hombre es, como decíamos en otros vídeos, social por naturaleza y religioso por naturaleza. Bueno, pero la comunidad, dice, es por lo tanto el objeto de una actitud. Aquí aparece la comunidad como algo fundamental. ¿Cómo sé yo si pertenezco a una comunidad? Bueno, tengo que estar en esa comunidad, tengo que vivir de esa comunidad, nutrirme de ella, ¿no? Ser invitado por ella, educado por ella, enviado por ella, es decir, toda la dimensión personal y también social de tu persona, de tu personalidad, tiene que ser engendrada y tiene que desarrollarse en la iglesia, que es el sujeto, es el agente, vamos a decir, iluminador, es la esposa, esposa inmaculada, con el que donde el alma puede ser nutrido, ¿no? Ella es madre y maestra, entonces, como madre nos engendra y como maestra nos acompaña y nos enseña durante toda la vida a ser hijos de la iglesia, verdaderos hijos de la iglesia, y amar a la iglesia cada vez más, ¿no? Bueno, en tanto que se adhiera a ella deliberadamente, por lo tanto, el sujeto, si no tiene este sentimiento de pertenencia, ya, de nuevo, alarmas, ¿no?, de que tu psicología religiosa, tu actitud religiosa, tu identificación religiosa están en crisis. Están en crisis, simplemente no son. Es algo, es vapor, es algo etéreo, abstracto, completamente, ¿no?, sin compromiso, sin madurez y por lo tanto sin frutos, sin frutos. Una fuente, por lo tanto, de actitud tiene que ser esta, ¿no? Los modelos de comportamiento que enseña y los juicios de valor, bueno, pues están arraigados y tiene que adherirse en esa comunidad, ¿no? Hay una pertenencia, por lo tanto, comunitaria, ¿vale?, de nuestro ser religioso, se podría decir, nuestra experiencia religiosa. Y si no, tampoco se va a dar nunca esa identificación, porque la identificación se da dentro también, como vemos, dentro de la comunidad. Para que tú te identifiques con Cristo, Cristo ha fundado la iglesia para que tu identidad crezca como hijo de la iglesia. Un poquito, ¿no?, el resumen. Si queréis lo repito, pero creo que no soy capaz, ¿eh? Entonces, Cristo ha fundado la iglesia para que tú crezcas personalmente como hijo de la iglesia. La comunidad, por lo tanto, es fundamental. Fuente de actitud de los modelos de comportamiento, San José, la Virgen, los santos, los patriarcas, los profetas, modelos de comportamiento, pero el principal, Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor, nuestro amado Rey, esposo del alma, y donde nos enseña en la iglesia, en la comunidad, en los juicios de valor y todo lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Los sociólogos consideran la pertenencia en sí misma como una actitud. Es decir, yo ya quiero pertenecer allí. Bueno, sociólogo es como que apunta un número fácilmente y rápidamente en una estadística, pues para hacer sus caboladas, ¿no? Sus estudios, ¿eh? Muchas veces muy precisos en cuanto a sus intuiciones y tal, pero no es de lo que se trata. Es decir, simplemente porque ya, ¿no?, estoy registrado, tengo la partida de bautismo, he sido bautizado, he sido... No, no, aquí estamos viendo cómo esto puede ser muy engañoso, ¿no? Yo pertenezco verbalmente o pertenezco en sentimientos esporádicos a la iglesia, pero no vivo de la iglesia, no estoy en la iglesia, no formo comunidad en la iglesia, no vivo de la comunidad eclesial en la vida de la iglesia. Por lo tanto, esa actitud no, ¿no? Pero bueno, al sociólogo se la dejamos si lo consideran así. En efecto, una organización más o menos estable y dinámica, dice, la vida afectiva y perceptiva de los miembros. Consideran una actitud ya el hecho de pertenecer, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esa estabilidad, ese dinamismo, ¿no?, y esos afectos están ya implicados, es un miembro, lo cual está muy bien. Simplemente, ya os digo, uno puede pertenecer simplemente como diciendo, yo tengo aquí el carnet del club, ¿no?, y tal, pero no pertenecer en la pertenencia religiosa, que como vemos es una actitud
mucho más plena, integral y que comporta toda la vida. Es un camino de que lleva toda la vida y que además te perfecciona y te purifica toda la vida hasta llegar al momento en el que Dios te llame. Por lo tanto, es algo más que simplemente yo soy de estos, ¿no? O de aquellos, o me gustaría, o yo pertenezco, sí, pero vamos a ver en esta experiencia, en este curso, lo que se está viendo es hasta qué punto tú estás implicado personalmente en la evangelización, por ejemplo, de tu familia, de los tuyos, de los más cercanos, hasta qué punto estás implicado en que Cristo sea conocido en tu trabajo, con tus allegados, tus vecinos, tus coetáneos, ¿no? Las personas de tu generación, tus amigos cercanos, lejanos. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a dar testimonio público de Cristo en las redes sociales, allí donde puedas, hablar del Señor, hablar de las cosas del Señor? Bueno, ¿hasta qué punto estarías dispuesto a dar la vida por Cristo? La vida, si Dios te la pide, ¿no? Bueno, pues de esto se trata en este trabajo, ¿no? Pero a nivel sociológico está bien. Ya el hecho, consideran ya como actitud el hecho ya de pertenecer, porque ya implica el compromiso inicial, ¿no? Yo pertenezco, yo voy a la iglesia, yo voy, bueno, está bien. Consideramos la pertenencia como un elemento, por lo tanto, que interviene desde el punto de vista nuestro, dice, es decir, desde la psicología religiosa cristiana, ¿no? Que interviene en la formación de la actitud. Es decir, la formación de la actitud. Es lo que nosotros estamos intentando aquí también deliberar, ¿no? A través de estos autores que nos están ayudando a comprender mejor la experiencia religiosa, todo lo que implica, y después a no tergiversarla, ¿cómo decir? A no adulterarla, llamando experiencia religiosa a lo que no lo es, por ejemplo, ¿no? Sectas o egoísmos o intereses rancios y de mecanismos completamente ideológicos dentro de la propia experiencia que unos llaman religiosa y no lo es, ¿no? Los fundamentalismos, etcétera, y entra todo un mundo, ¿no? Bueno, pues la formación de esa actitud es lo que nosotros, como cristianos católicos, tenemos que purificar, tenemos que pulir, porque si no caemos en esos peligros y amenazas que en otros vídeos ya hemos expuesto cuáles son y se van a seguir exponiendo en los vídeos sucesivos, hablando especialmente en el capítulo de la conversión. ¿Qué tipos de conversión hay? No muy interesante este capítulo, creo que será el siguiente vídeo que, si Dios mediante, realizaré. Numerosos estudios de sociología religiosa han mostrado que esta relación recíproca entre el individuo y la comunidad se realiza igualmente en el caso de una actitud religiosa. O sea, evidente, o sea, no es que esto se realiza en otros parámetros de sociabilidad o de relaciones, de vínculos con otros, de un individuo con un grupo, pues imaginaros aquí, ¿no? En la comunidad eclesial, en donde Dios nunca mira solo a la persona, sino que mira a la persona en ese pueblo santo de Dios, en ese conjunto, en esa congregación, en esa comunidad que Él engendra, en ese pueblo, en ese cajal, en esa que Él convoca para caminar con Él, ¿no? Hacia la casa del Padre. Bueno, pues es Dios mismo el que vincula siempre, por lo tanto, al individuo y a la comunidad. Siempre. Si no, no hay verdadera experiencia religiosa. El creyente escoge el grupo religioso que representa y simboliza sus valores, sus conductas, y en revancha, la comunidad a la cual se adhiere inspira su actitud personal. Aquí está hablando un poco de que, oye, como que uno se tiene que también saber, ¿no? Y sentir apreciado, querido, valorado, ¿no? ¿Para qué? Para que tú puedas corresponder, ¿no? En esa gracia. Desde luego, cualquier persona que haya tenido una experiencia negativa, ¿cómo decir?, de rechazo, de tal, siempre las pueden existir, ¿no? En escuelas católicas, en colegios religiosos, lo que sea, una mala experiencia con un sacerdote, con tal, bueno, pues eso puede ser un hándicap negativo para que uno diga, yo aquí ya no quiero estar, no quiero pertenecer a la comunidad o estar dentro de la comunidad. Pero en general, la experiencia más, vamos a decir, natural y más normal dentro del ámbito de la religión es que tú estés en un lugar donde estás a gusto, donde estás bien, ¿no? No sé que tengas ya problemas graves, taras psicológicas, neuróticas graves, donde quieras ir a ser masoca, ¿no? Cosa que sucede, ojo, en las neurosis, ¿no? Que te llevan a pertenencias, por ejemplo, de grupos sectarios, ¿no? En donde te estás metiendo en lugares, ¿no? Que parece que lo que quieres es el autoexterminio, ¿no? En vez de la autoliberación del demonio, el mundo y la carne, lo que haces es meterte en esa ideología religiosa que ya no es, ¿no? Pero como digo, la mayoría de las experiencias de nuestra actitud religiosa, de nuestra actitud personal, deben de algún modo coincidir, ¿no? Con aquello que la Iglesia te está proponiendo. ¿Por qué? Porque de forma natural
No hay nada que te proponga la Iglesia en los mandamientos de Dios, las obras de piedad, las obras de misericordia. No hay nada que te proponga en su liturgia, en su acción caritativa, que vaya contra tu ser natural. De forma que casi siempre no. Siempre debe ser además libre la colaboración y la correspondencia. Tiene que ser libre y en el amor a Dios nuestro Señor y a su gracia. Por lo tanto, la evangelización en ese sentido nunca es proselitismo, es anuncio, es propuesta y es invitación. Jamás es imposición, jamás es imposición, como jamás, jamás es imposición. ¿Vale? La comunidad a la cual se adhiere, por lo tanto, inspira su actitud personal. Yo libremente quiero ser, ¿no? Yo me caso contigo, yo quiero casarme contigo, ¿no? Y la otra persona te dice, yo me entrego a ti, ¿no? Yo me entrego a ti. Ahí se une, hay una correspondencia y una concordia, ¿no? Y una compenetración maravillosa que Dios realiza de forma especial en la Santa Madre Iglesia. Bueno, continuamos. Uno de los objetos particulares de la sociología religiosa consiste en el estudio de las formas específicas de conducta religiosa suscitadas por las diferentes pertenencias. Es decir, según allí donde pertenezco, pues se estudia a esa persona, qué es lo que la comunidad le está inspirando para querer estar allí y qué es lo que la comunidad le está aportando a él, le está enseñando, le está instruyendo para sentirse, ¿no? Con ese sentimiento, esa conciencia, esa convicción de pertenencia, que es de lo que aquí estamos hablando en este capítulo. Toda pertenencia no es, sin embargo, estructurante para la personalidad religiosa. Importantísimo. No toda pertenencia es, ¿no?, estructurante para la personalidad religiosa. Y por regla general, la pertenencia precede a la actitud religiosa. Es decir, imagínate, pues has sido bautizado, ¿no? Y todavía no tienes esa conciencia de pertenencia. Para eso está la catequética, ¿no? Todos los años de la catequesis, donde se te transmite para que tú ya entiendas que lo que Dios te ha regalado es algo que debes desenvolver, ¿no? Y debes poner en obra, en práctica. Es decir, el gran regalo del bautismo, de la filiación divina, tienes que comenzar, ¿no?, a ir creciendo en estatura, sabiduría y gracia, como el niño Dios, como Cristo. Aquí le tengo al Señor que me está guardando las espaldas. No es que le esté dando la espalda, él me está protegiendo, ¿no? Esto es como la oración de San Patricio, ¿no? Cristo delante, Cristo detrás, Cristo al lado, Cristo a todas partes. Bueno, pues la pertenencia precede a la actitud personal muchas veces, pero aquí se trata de que la actitud personal es la que te salva, ¿no? Aquel que te salvó sin ti no te salvará sin ti, ¿no? Cristo te ha salvado, te ha rescatado, pero quiere que tu actitud personal esté dentro, ¿no? Esa personalidad religiosa no la da cualquier pertenencia. Yo puedo pertenecer a un club de golf, a un club de hípica o de rugby o de, no sé, o de bolos, pero de mus, que me gusta a mí jugar al mus, pero no puede ser, ¿no? Eso no me interfiere, no me afecta, no me estructura ni armoniza la personalidad. Esto solo lo hace la experiencia religiosa. Y tampoco todas las experiencias o pertenencias de grupos religiosos te tienen por qué dar ese sentimiento de pertenencia básico, ¿no?, fundamental, que es el de la Iglesia Católica, en este caso, si eres cristiano católico, ¿no? El hombre nace en una cierta cultura religiosa, forma parte, como aludía al principio del vídeo, forma parte de una comunidad antes de comprometerse en una opción personal. O sea, esto es evidente, ¿no? Muchas personas acusan, ¿no?, a los obispos, al propio Papa Francisco I, etcétera, ahora como de que hablan con esa largueza, con esa, en el fondo es el fruto del Espíritu Santo, la longanimidad se llama, no es que te guste la longaniza, no, es que tienes un corazón ensanchado, un corazón amplio para amar las cosas de Dios y también para invitar a otros, ¿no?, y tratar las cosas de Dios con otros que no tienen tus mismas creencias, opiniones, percepciones, etcétera. ¿Por qué? Porque no han nacido en la misma cultura religiosa. Es impresionante. Yo he estado en la India y cualquiera que diga, oye, pues no sé, la India, sí, vamos a evangelizar la India, pues no es nada, no es nada fácil. Y sin embargo se da el milagro de las pequeñas comunidades cristianas católicas, que además se da el milagro de las vocaciones, se da el milagro de la evangelización progresiva, poco a poco en los tiempos de Dios, pero estás dentro de una cultura hindú en su mayoría, ¿no?, completamente diferente en muchísimos rangos de vida social, de vida moral, de vida cultural, a lo que es la doctrina católica, la doctrina cristiana. O sea, ellos, por ejemplo, no entienden la caridad, cosas básicas de nuestra psique, ¿no?, cristiana, ellos no lo tienen ni asumido, ¿no?
la comprenden hasta cierto punto, pero dentro de sus leyes religiosas no entra, es que no entra la virtud de la caritas tal y como la entiende el cristiano, ¿no? El apostolado, el martirio, la dimensión del servicio a los más necesitados, etcétera. Están en otra frecuencia, en otra vibración completamente distinta. Bueno, pues no se les tiene que acusar. Los obispos y el Papa hacen lo que pueden en un mundo, ¿no? En este sentido, poliédrico. Voy a decirlo, sí, voy a decirlo porque parece que es solo Francisco I el que lo ha dicho y esto seguro que a alguno les cuece, ¿no? Bueno, poliédrico, efectivamente. El mundo tiene muchísimos lados, muchísimas maneras de entablar ese diálogo con el misterio de Dios, pero no sin ello, ¿no? Tu cultura religiosa, que es donde tú has nacido, España en este caso, por mi parte, bendito sea Dios, repito y le alabo por siempre, Sagrado Corazón de Jesús, reinarás en España y en el mundo entero, porque el Señor cuando vuelva ahí sí que va a reinar ya con el toque de las trompetas finales. Y lo va a imponer Él, y lo va a imponer en un juicio universal de caridad. El que haya amado y el que no haya amado, el que le haya buscado y el que no. Por eso también se pueden salvar aquellos que nacen en otra cultura religiosa y que según conciencia y preceptos divinos grabados en el corazón por la ley natural, puedan haber seguido la voluntad de Dios y ser salvos, porque están esperando a Cristo, pero no le conocen aún, no ha sido predicado suficientemente como para ser cultura religiosa, ¿no? Entonces, uno, como digo, vas a la India, vas a China, vas en muchos países de África ya que son islamizados casi por completo y es difícil, ¿no? Encontrar, nacer en la cultura religiosa en donde después tú vas a optar para comprometerte con ella. Y por lo tanto, fijaros la de millones de personas que se quedan, vamos a decir, a las puertas de tocar el manto de Cristo. El manto de Cristo. Es verdad que hoy dice, no, con los medios que hay, pues claro que puedes predicar, puedes conocer religiones, puedes tal. Es prácticamente imposible. Hay una. Es, ¿Cómo se dice? Sí, hay una ignorancia invencible prácticamente. Si tú naces, no sé, hijo en Arabia Saudí, ¿no? Hijo de un saudí que vamos, que para él el Corán y todo lo que él está en su doctrina, él está practicando día a día y mes a mes y año a año, y decirle que tiene que probar el ser cristiano y el cristianismo para contrastar o comparar, ¿no? No, o sea, a lo largo de su vida, ya adulto, podrá sí conocer esto mal, lo otro, tal, pero es muy difícil, ¿no? Que sean esos procesos de trasvase, ¿no? Esto no es la política, que ahí sí que hay fariseos de ese tipo, ¿no? Entonces, lo más lógico es cuando uno nace en una cultura religiosa, nace y muere en ella. Y por lo tanto, lo cual también no quiere decir que lo más lógico para un cristiano que pertenece a la iglesia sea evangelizar siempre y mostrar a Cristo siempre y anunciar a Cristo siempre, sea indio, budista, marroquí, no sé, taoísta o ateo. O sea, tú vas a siempre a llevar a Cristo. Bueno, sabido es el lastre, dice aquí, de la pertenencia involuntaria. Esto es un tema delicado, delicadísimo, que a lo largo de la historia los historiadores ya también lo han remarcado, ¿no? En muchísimas de sus obras, hablando un poco de la historia de la Iglesia y de pueblos enteros o de zonas, pero especialmente fijaros la religión del Islam, no tanto el cristianismo, en su expansión sí que ha sido a golpe de espada ¿no? y de lucha, ¿no? Una lucha titánica, real, ¿no? Sin embargo, el cristianismo ha sido lo contrario, ha sido el martirio, la semilla de los mártires, ha sido la que después ha engendrado que ciertas élites y ciertos poderes se aglutinen y se vayan conformando a una era cristiana, ¿no? A un momento, ¿no? de reconocer en Cristo la verdad, ¿no? Y esto sucedió con Roma y sucedió con los pueblos bárbaros. O sea, al final todos como que cayeron en la cuenta de que sus mitos, sus fábulas, sus religiones estaban en un nivel muy inferior a la revelación cristiana, a la revelación que Cristo traía al mundo, ¿no? Judeocristiana, porque de algún modo ya toda la Sagrada Escritura vetus in novo, es decir, Cristo viene en ese Nuevo Testamento, ¿no? A dar el mismo testimonio, es el mismo testamento del Padre, del Hijo y del Espíritu en el Antiguo Testamento, pero ahora es Cristo, el Hijo de Dios vivo, que hace el nuevo, ¿no? Y en este Nuevo Testamento muchos pueblos reconocen que eran completamente paganos, incluso bárbaros, ¿no? Es decir, como mucho más arraigados en otras costumbres más fuertes o férreas o no tan afines a la razón griega o helénica ni, ni al logos, ¿no? Al logos griego o al sentido de espiritual de los pueblos más cercanos al pueblo hebreo, bueno, pues aquí ellos deponen sus armas, por así decirlo, y acogen de forma
maravillosa la fe cristiana. Pero la pertenencia involuntaria siempre, a la larga, va a ser un lastre. Es lo que dicen aquí, pues lo que piensa y lo que en el fondo sabe la Iglesia. Por eso no se puede imponer, ¿no? Tampoco el cristianismo en ningún momento, porque es una experiencia personal. Cada uno de forma personal tiene que acceder a esa identificatio, ¿no? Que ese modelo mío de mi vida sea Cristo Rey, ¿no? Sea Cristo Jesús. Bueno, es precisamente con vistas a purificar la religión de su anonimato sociológico, por lo que numerosas sectas intentan reclutarse exclusivamente sobre la base de adhesiones voluntarias, es decir, de conversiones. Y los sociólogos consideran este rasgo como una de las características distintivas de la secta. Es decir, que tampoco aquí el lastre que aquella pertenencia involuntaria puede suponer para esta actitud. Es decir, puedes también decidir ser reclutado, ¿no? Y si no, y aquí estás voluntariamente reclutado, pero claro, condicionado de tal forma que accedes, ¿no? A una dimensión sectaria que ya no es religiosa y por lo tanto también hay un componente muy fuerte, ¿no? Dice a purificar la religión de su anonimato sociológico. Es decir, no tiene que ser anónimo. Allí donde hay anonimato, allí está Satanás, allí se mueve el demonio, ¿vale? Y allí también donde hay una pertenencia involuntaria, está, como digo, ese peligro de que es como una fe vivida desde la tradición, por rasgos familiares, etcétera, o culturales, pero que no llenan tu corazón, no es una actitud religiosa madura personal, pero si es voluntaria también puede caer en esa falsedad, ¿no? De que yo voluntariamente lo que hago es me separo, ¿no? De la comunidad social, de los problemas sociales, de lo que pasa en el mundo y me meto en una secta, ¿no? Entro como en una característica dañina, completamente perversa, en donde se da también el pecado de religión. Es decir, yo me separo, denigro, insulto, blasfemo, no sé, o sea, es decir, me margino y me automargino y desde esa automarginación yo insulto, ¿no? O desprecio a todos los que no son como yo, ¿no? Ese es el rasgo psicológico de la secta, que por cierto, los youtubers de turno aquí en este canal denunciados y todos los sedevacantes, etcétera, todos los que atacan a la Santa Madre Iglesia tienen este rasgo, ¿eh? Algunos son más anónimos que otros, ¿no? Porque les gusta alardear de ser conocidos y tal, pero que están en este rasgo, ¿no? Al final estás cayendo en una adhesión voluntaria a una secta cuando no es, ¿no? La adhesión que Cristo te pide en la comunidad creyente, en la comunidad católica, cristiana, en la Iglesia Santa de Dios. Se encuentran igualmente también cristianos que prefieren no dar educación religiosa a sus niños para permitirles adoptar en toda libertad a la edad madura y mediante una elección personal la fe religiosa, ¿vale? Esta es otra de las chorradas, por así decirlo, de los miedos, ¿no? O de los pensamientos modernistas, ¿no? Que han calado muy hondo en la sociedad actual, posmoderna, ¿no? Que nada tiene que ver con lo que la Iglesia ha enseñado o que la Iglesia, sobre todo a partir de San Pío X, ha permitido, ¿no? Es el acceso no solo al bautismo ya, sino incluso a la primera comunión en edades muy tempranas, en cuanto el niño ya tiene uso de razón, ¿no? Con 7 años, a partir de los 7 años, bueno, pues ya puede acceder a los misterios de la fe con su condición de niño, de infante, pero dando gloria a Dios de forma libre, de forma... ¿no? Y bueno, cuando los padres deciden, no, yo no voy a intentar dejarle libre en ese aspecto, bueno, ahí no se está transmitiendo la fe. Y por eso ya la oración, el espacio para Dios, que el domingo sea el día del Señor, eso los niños tienen que experimentar, ¿no? Tienen ya desde su base, desde 1 año, con 2 años, ya saben si su padre, su madre están orando, si están dirigiéndose a Dios, si tienen en sus labios a Dios, si rezan, si saben apreciar las cosas de la historia de Dios, como es la Biblia, etcétera, ¿no? Todo lo que son las profecías y todo lo que el Señor nos anuncia y nos enseña en su palabra, que también enseña por lo tanto a los niños, ¿no? A los pequeños. Es falso completamente, ¿no? Decir esto porque, pero es verdad que puede ir, ¿no? La elección es posterior y primero es la pertenencia. Me han bautizado y nadie me ha pedido permiso. Bueno, ya es que te están dando el mayor bien que te pueden dar después de haber nacido en este mundo, que es nacer a la vida eterna. Y alguien te está regalando eso, ¿quién mejor que te lo regalen tus padres?
que lo que quieren es lo mejor para ti. Bueno, pues yo te voy a dar lo mejor, vida eterna en Cristo Jesús. Y ya cuando seas más adulto, más mayor, por supuesto que vas a poder ahondar, profundizar por ti mismo, con autocrítica, con auto lo que tú quieras, pero en ese auto no te separes nunca de la comunidad eclesial, porque ella es la que te va a enseñar que esa elección personal y esa fe religiosa tiene mucho que ver con tu felicidad y con tu experiencia desde que naces, desde la infancia más tierna. Por lo tanto, esto sería un espejismo, un error, ¿no? de la sociedad actual ya prácticamente pagana en tantos terrenos y aspectos, ¿no? de la realidad. Las defecciones masivas entre católicos también, bretones o limburgueses, aquí ponen un ejemplo histórico, que emigran hacia las grandes urbes, pues parece indicar también que por ser excesivamente tradicional, su fe no estaba asumida de una manera personal. Eso sucede mucho también aquí en España, vienen de todas partes, tal, pero cuando vienen, no sé, los propios que vienen del mundo islámico, después aquí no viven, empieza a entrar el materialismo, el individualismo, les cuesta muchísimo, ellos mismos no viven, las generaciones jóvenes, si se pierde la transmisión de la fe, no se da, no se implementa de nuevo, no el organismo de la fe, el cuerpo ya carece de sus piernecitas, carece de los primeros pasos que son fundamentales, porque es lo más tierno de la planta, ¿no? Para crecer después como un árbol robusto, fuerte, ¿no? Y regio. Bueno, pues esto sucede también, no solo digo, pongo el ejemplo de un árabe, pero puede ser el ejemplo de un cristiano perfectamente que se va a China a vivir, o a Japón, en este mundo globalizado de finanzas y de tecnocracias, pero que también afecta, por supuesto, a la fe. Cuando hay esta exposición, ¿no? Los judíos que fueron a Samaria, por ejemplo, el destierro de Babilonia, etcétera, tal, tantos que cada vez que hay un movimiento migratorio masivo o grande, ¿no? Que deja de ser muy regionalista, muy local, sino que ya son distancias fuertes, donde hay una mezcla cultural brutal, ¿no? O la invasión del propio Imperio Romano en las tierras de Judea en su momento, ¿no? Había una ciudad que creo que era Séforis, a 5 kilómetros de Nazaret, donde ya entró el gimnasio, el teatro, es decir, estructuras eh, civiles donde el judío del tiempo, ¿no? Aquel samaritano del Galileo, pues alucinaban, decían otra vez. O sea, entonces, en cada invasión, esa identidad religiosa sufre la amenaza de ser resquebrajada, de perderse, de diluirse, ¿no? Y por eso es más difícil ser fiel, ¿no? Y ser coherente cuando el ambiente social y cultural es contrario. Por eso tiene mucho valor las comunidades, o sea, la comunidad carmelita en Tánger, por ejemplo, aquí en el norte de África, es impresionante, ¿no? Como esa comunidad tiene un valor impresionante, no solo simbólico, porque es prácticamente el único Carmelo que existe de oración contemplativa en África, sino que denota la fortaleza espiritual de estas religiosas que allí están dando un testimonio de luz donde no hay más testimonio de luz, ¿no? O las Sisters de la Caridad en países como Nigeria o otros países donde pueden estar en presencia, en medio de una presencia islámica muy fuerte y muy aguerrida, ¿no? Muy beligerante, muy contraria a cualquier otro tipo de manifestación religiosa. Bueno, pues ahí se puede perder, ¿no? Cuando esos movimientos migratorios y eso tal, puedes dejar de asumir, ¿no? La religión cultural y esa pertenencia se puede diluir por motivos sociológicos, ¿eh? Por motivos sociológicos, que es el cambio, ¿no? De país y de frontera, ¿no? Y de estatus social. Sin embargo, en nuestra opinión, dice, este índice no deja de ser ambiguo, porque si bien es verdad que una actitud auténticamente personal presenta un mayor grado de estabilidad, es más heurística y capaz de encarnarse en nuestras formas comunitarias, no lo es menos que el hombre religioso de una u otra manera precisa reconocerse en una comunidad dada. Y si la distancia es excesivamente grande entre el antiguo y el nuevo medio social, el hombre encontrará con dificultad las formas que le permitan expresarse en él. Privada de modelos objetivos, su actitud religiosa estará casi infaliblemente condenada a morir de inanición. Y esto está sucediendo también hoy en el cristianismo, o sea, cuando el catolicismo ha dejado de tener una estructura fuerte en las órdenes religiosas de predicadores del anuncio del Evangelio en todo, no sé, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica especialmente, pues ahí que se ha visto también que la potencia de las sectas, ¿no? De los grupos, de los evangélicos, de los pentecostales, ha ido copando esos lugares, esos espacios en donde no han llegado. Por eso le pedíamos al principio del vídeo, ¿no? Señor, envía obreros a tu mies, porque esos obreros
que son principalmente los laicos. Fijaros, las familias y los laicos son el mayor número en la iglesia, o sea, el 99% son laicos. Entonces, ahí es donde debería el cristiano laico arremeter, ¿no? Ser fiel, ser coherente para ayudar, por supuesto, al clero allí donde esté, pero en la gran evangelización de los pueblos, ¿no? De tu ciudad, comenzando por tu familia. Y ahí es donde esta ambigüedad, esta carencia, esta falta ya de, esta pérdida de identidad que se puede dar, como vemos, porque te mueves a otro lugar y todo se convierte más enrevesado, las tinieblas como que llegan mucho más fuertes y puedes morir hasta de inanición porque ya esa comunidad dada, ¿no? En ese lugar nuevo, ya como que se te ha perdido, ¿no? El grado de estabilidad es menor, ¿no? Y rápidamente te puedes ir, ¿no? Es un nuevo medio social, ¿no? El hombre encontrará mucha dificultad para expresarse allí. Entonces eso les pasa a muchos, ¿no? Especialmente cuanto más distancia hay entre culturas, pues mayor dificultad vas a tener en practicar la religión con esa libertad de expresión, de expresarte como lo habías hecho en el pasado, ¿no? En otros lugares. Aquí pongo la imagen de los padres que permiten una actitud orgullosa en sus hijos, los llevan a la destrucción. Toma ya, segundo Samuel 15, ¿no? Esto simplemente es un aviso para mí mismo, como padre, y para todos los que quieran recibirlo en sus vidas, padres y madres. Estamos hablando aquí padres en general. Y bueno, importante, ¿no? Por lo tanto, transmitir la fe en todo momento y lugar, sean cuales sean las coordenadas sociales donde te muevas. Estés como migrante, como, no sé, como autóctono, estés allí donde estés, que sepas, seas mayoría o minoría, tienes que tener muy asentada la fe en tu corazón y la convicción, el modelo identitario, el modelo con el que tú estás creciendo en la fe, que es Cristo, lo tienes que tener muy asentado, ¿no? Para poder seguir expresándote en libertad sin perder la fe, ¿no? Sin perder la tensión espiritual que necesitas para crecer en vida de gracia, en vida de santidad. Los intelectuales, cuyos testimonios hemos recogido, insisten en la necesidad de encontrar, por lo tanto, la garantía de una fe objetiva en la comunidad religiosa. Volvemos al inicio, ¿no? Siempre la pertenencia. Si no existe esta comunidad religiosa, te lo tienes que hacer ver. Tienes que ir al médico de las almas, al confesor primero que esté por tu zona, en tu territorio, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu montaña, allí donde estés, como si estás en la Antártida, que también hay comunidades cristianas allí, desconfiando, por lo tanto, de las impresiones subjetivas. No puedes vivir la fe cristiana, no se vive solo, es imposible, da solo, como dicen los italianos. No se puede vivir con tu sola cabeza, con tus solas impresiones, con tus solas intuiciones de lo que está pasando, de cómo es esto. ¿No? Un día vas aquí, otro día vas allá. No, tienes que estar en una comunidad concreta y ahí es donde tienes que desarrollar esa fe objetiva, que es la garantía de que tú realmente vas a dar testimonio de pertenencia adulta. Una pertenencia que ya no es algo infantil o que es algo esporádico, transitorio o destellante, no, es algo estable, rocoso, es esa raíz firme y regia, ¿no? Que donde el árbol va a poder crecer para tener fruto y dar fruto en abundancia. Bueno, esa expresión comunitaria, por lo tanto, es importantísima tenerla, vivirla, desconfiando de la impresión subjetiva. Y esto también vale para todos los juicios de valor tan infundados, pues eso, faltos de credibilidad, en donde yo también caí durante mucho tiempo, ¿no? Atacando a la Madre Iglesia en su jerarquía, en sus superiores religiosos legítimos, en sus ideas, en lo que va expresándose a nivel histórico, en la teología, ¿no? En la pastoral, etcétera. Y entonces tus impresiones subjetivas se desarrollan hasta tal punto por tu orgullo, por tu soberbia, por tu necedad, que dejas a un lado la conciencia de la Iglesia, la pertenencia a la comunidad, ¿no? Y la verdad doctrinal de Cristo que te dice que tienes que vivir esa fe objetiva en la comunidad religiosa, porque si no dejas de vivir la fe y te conviertes en hereje, en cismático e incluso en apóstata, bueno, pues está sucediendo esto, ¿no? Dan a esas impresiones subjetivas tanto valor y tanta fuerza de ley, ¿no? Que ya dejan a un lado la ley de Dios y la ley de la Iglesia para ser ellos los nuevos jueces que vienen ahora a decirte y a sentenciar además y a sojuzgar de forma tan vehemente, tan soez, tan satánica a los superiores religiosos en donde tú supuestamente quieres pertenecer, ¿no? En esa religión cristiana católica en donde hay una jerarquía
y unos guías, unos pastores en los que te tienes que confiar, porque así Cristo lo ha querido. Él les ha confiado la traditio, les ha entregado todo Dios a ellos para que ellos también ahora administren y juzguen a las naciones con su enseñanza, santificándonos y gobernándonos en el bien, en la justicia y en la verdad. Bueno, pues esta es una pura verdad también que los intelectuales, ¿no? Están de algún modo dando en el clavo. La fe objetiva y por lo tanto la garantía para saber si estás en una actitud religiosa correcta y estás creciendo en un modelo, identificándote bien con el modelo de tu religión concreta, que es Jesucristo, tienes que estar en una comunidad religiosa. Si no, es algo falso, es un sucedáneo, es un simulacro, es un anticristo el que está ahí detrás, ¿no? Esta preocupación de vivir la fe en solidaridad con los otros no emana de una necesidad de sostén o de aprobación social, importantísimo. No es que yo quiero pertenecer porque tal, no es la voluntad de Dios. Dios te lo dice por tu bien, porque tú estás hecho con esos mimbres. Esa es la pasta que tienes para que el Señor, el divino alfarero, te moldee dentro de la comunidad, en la comunidad y para la comunidad. Tú vas a regalar todos los dones y talentos que Dios te ha dado. Por lo tanto, no es un tema de aparentar o ¿cómo decir? De dejar allí tus carencias afectivas, yo voy porque me siento bien, me siento tal, mejor o peor. No, no, la comunidad es fundamental para tu crecimiento, para tu sostén como cristiano católico. Entonces no es una necesidad, vamos a decir, psicológica o sociológica, es una necesidad teológica, eclesiológica, es una necesidad teológica, repito, y eclesiológica para poder crecer con un juicio crítico de verdad. Procede de un juicio crítico de verdad que solamente y verdaderamente no, la actitud humana se manifiesta en formas objetivas y universales y se presenta, por lo tanto, en comunión con los otros. O sea, esto es impresionante. Por eso la Iglesia, fijaros que tiene esa coinonía, que es la comunión en el Espíritu Santo de Dios, que es el vínculo de unidad, ¿no? En la Santísima Trinidad y en toda la Santa Madre Iglesia, ese vínculo que nos une, el vínculo de la paz, el Espíritu Santo, que Cristo ha derramado paz a vosotros, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Bueno, pues en esa paz, en esa comunión, en esa coinonía, coexiste también toda la martiria y la diaconía de la Iglesia, es decir, el servicio que la Iglesia presta al mundo de ser luz y de sal, y el martirio, que es ofrecer ya en testimonio de verdad a los hombres lo más grande que puede ofrecer, que es el testimonio de la luz, de la verdad y de la sangre propia, si es necesario, porque somos cuerpo y sangre de Cristo. El mártir solo prolonga el testimonio de Cristo mismo, que es el único gran mártir, el arquetipo, el mártir principal, es el sumo y eterno sacerdote, ¿no? Que con su martirio en el sacrificio de la cruz nos ha hecho partícipes a nosotros también para ser mártires, ¿no? Bueno, pues el servicio y el martirio en la Iglesia están unidos en esa comunión con los otros. No se puede servir a la nada ni a nadie, no, tienes que servir a los otros. Y no se puede ser mártir dando testimonio a sí mismo o de mí mismo, no, no. Doy testimonio de Cristo para los otros, ante el mundo. El testimonio es público. Esta es la fe católica. ¿Y dónde se da? En la comunión, en la coinonía. Es decir, en la experiencia de una iglesia viva, un organismo vivo, tejido en los mimbres del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. La Sagrada Eucaristía y su sagrada y santa palabra, que es la que ilumina y purifica el corazón del creyente para hacerlo cada vez más adulto, ¿no? Bueno, pues qué bonito, ¿no? La manifestación objetiva sea siempre en comunión con los otros, ¿no? No es un tema tampoco, como hemos dicho, de necesidad psicológica ni de necesidad sociológica, ¿no? O afectiva, ¿no? ¿no? Yo quiero pertenecer porque tal, así, aparento, tal, ¿no? O no, no dicen nada, al contrario, puede ser negativa, ¿no? Pertenencia negativa, no, pertenezco allí porque si no, otros me van a rechazar o me siento mal. Entonces, como lo hacen todos, voy yo también, tal. No, eso es todo imberbe, eso es todo inmaduro, infantil. Y hablamos de cosas, ¿no? De cómo crecer en esa comunidad seria de tu iglesia, de tu parroquia, de tu congregación, de tu escuela, allí donde haya un grupo, un lugar de oración, un lugar de enseñanza católica y un lugar de apostolado, allí tienes que estar tú para crecer en la fe verdadera de forma objetiva, en la fe católica de forma objetiva. Las defecciones religiosas que se constatan en numerosos creyentes separados de su comunidad, sigo un poco aquí tocando a los autores lo que hemos visto antes,
reimplantados en medios extranjeros, en otros países con otras culturas religiosas, da todo su peso a una cuestión frecuentemente planteada por psicólogos y sociólogos sobre si existe o no una diferencia profunda entre la actitud religiosa, por un lado, y la afiliación institucional. ¿Vale? Este tema también se las trae. Sería para hablar aquí durante horas, pero vamos a dejarlo ahí. La tendencia general se inclina fácilmente a no tener por verdadera más que la actitud estrictamente personal, y los resultados de las encuestas realizadas ponen de relieve que en medios católicos los adolescentes no han asimilado todavía su religión institucional. O sea, es evidente que la religión es pública y por lo tanto es institución, aparece ante el mundo, es un fenómeno social, porque tiene institución y tiene personas que entretejen esa comunidad, esa comunidad de santos, de cristianos, de bautizados, para que en esa actitud personal tú estés siempre afiliado a esa institución. Por lo tanto, la mediación salvífica de Cristo Jesús, en este caso, la única mediación de Cristo pasa a través de la única mediación de la institución, de la Iglesia. Por eso tienes que ser hijo de la Iglesia para ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tienes que ser hijo de la Iglesia. Por eso en el bautismo te incorpora toda la Iglesia al cuerpo místico de Cristo, y es la Iglesia la que te acoge y la que te va a instruir, te va a acompañar, te va a dar todo lo que Cristo quiere darte a través de su esposa. Entonces no se puede desunir o separar jamás a Cristo y a la Iglesia, que es lo que hacen, no sé, los masones, los gnósticos, los protestantes, los sectarios, es decir, todos aquellos que atentan contra Cristo, ¿a por quién van a ir? ¿A quién quieren derrocar? A la Virgen María, que es el prototipo perfectísimo de la Iglesia. Por eso el protestante tampoco puede ver a la Virgen María, porque no puedes ver a la Iglesia. Ella es tipo y figura perfectísima, ¿no?, de la Santa Madre Iglesia. Bueno, fijaros, ¿no? Cuando yo ataco a la madre es porque no quiero estar con Dios, no quiero estar con Cristo. No puedes decir que Dios es tu padre cuando no tienes a la Iglesia por madre, ¿no? Creo que era San Juan Crisóstomo quien siempre enseñaba esto, ¿no? Es decir, tienes que tener esa referencia institucional siempre en un calibre tan alto que tienes tu afiliación, que podríamos decir el don de la afiliación divina del bautismo, es decir, que es algo personal que tú has recibido personalmente. Tu actitud para desarrollar el bautismo durante toda tu vida tiene que ser la afiliación institucional. Tienes que estar en la Iglesia, vivir la vida de la Iglesia, en el entramado de la Iglesia, con sus encrucijadas, sus perfecciones, sus maravillas y sus pecados también, y sus controversias. Pero tienes que ser hijo de la Iglesia, hijo fiel de la Iglesia, y vivir siempre la vida de la Iglesia. La tendencia general se inclina fácilmente a no tener por verdadera más que la actitud estrictamente personal. Es decir, muchos dicen, no, claro, como la Iglesia simplemente te has bautizado y te ha dado un documento, o te has casado y no volviste más, tal. Bueno, efectivamente, eso es un problema tuyo, de tu actitud religiosa, de tu infidelidad a Cristo. Pero desde luego, lo estrictamente personal tiene que ser también esa vivencia comunitaria, como digo, y de afiliación institucional. La tendencia general dice aquí, la mayoría dicen, bueno, sí, claro, como tú ya has pertenecido o has sido, o si te tienen que comparar con el mundo islámico o budista, pues claro, vas a hacer referencia al catolicismo, pero eso es un barniz cristiano, eso no sirve para nada, no te salvas ni de vamos, o sea, el Señor no te puede salvar ni rescatar cuando no haces ni siquiera un poquito de camino dentro de la comunidad eclesial. ¿Cómo te va a rescatar el Señor? ¿De qué? Si estás completamente perdido por los montes, como un salvaje, ¿no? Encadenado como aquel endemoniado de Gerasa. Bueno, eso no puede ser, ¿no? Entonces, no es simplemente un tema de la actitud personal. Ah, yo creo, sí, yo siento, sí, yo a veces yo me confieso con Dios, tal. Todo eso es falso, completamente diabólico. ¿Por qué? Porque no está esa afiliación con la institución, con la mediación de la Iglesia. Los resultados de las encuestas realizadas ponen de relieve que en medios católicos los adolescentes no han asimilado todavía su religión institucional. Bueno, pues esto sucede a menudo, ¿no? Y esta es la gravedad también, ¿no? El no entender al hombre en su complejidad maravillosa y al mismo tiempo simple de que es un ser social y religioso por naturaleza. Yo incido en esta idea porque a muchos les puede dar también, oye, ¿quién soy yo? Pues soy hijo de Dios, he sido creado como un ser de forma natural, religioso y social. Y en estas dos dimensiones yo quiero entroncar toda mi vida, mis pensamientos, mis deseos, mis afectos, mis decisiones, mis aficiones, mis obras, todo lo quiero entroncar ahí. Yo soy este. Entonces,
¿qué te dice hoy una empresa? No, tú eres simplemente alguien que trabaja para mí, que gracias a tu trabajo gano esto. Es decir, te explota simplemente, ¿no? Para la hacienda que eres un número, para el político que eres un impuesto, ¿no? Alguien que te va... Es decir, no eres la persona que precisamente Dios te ha creado, que es esto, social, religioso, para entroncarte en una comunidad viva que va mucho más allá de otras instituciones que el hombre ha generado para otros fines y otros motivos, ¿no? Como es la empresa, ¿no? O la escuela, ¿no? O lo que tú quieras, ¿no? El gimnasio o el polideportivo. Entonces, bueno, es normal, muchos adolescentes no han asimilado esto. ¿Por qué? Porque no se les ha explicado quiénes son, para qué están aquí. O sea, la crisis no es solo una crisis institucional con la iglesia, sino también en el mundo adolescente, por lo que yo he conocido y he podido experimentar en mis años, en mis ya más de casi medio siglo, vamos a decir, más de 40 tacos, bueno, pues está ahí, ¿no? Que muchos jóvenes lo que están es perdidos, desorientados y no saben todavía autodefinirse, eh, comprenderse, ¿no? Como seres religiosos y sociales que necesitan de los demás, que necesitan una comunidad para crecer y que además eso les va a hacer bien. Socialmente van a poder expresar todo lo que ellos son y todo lo que ellos hacen de la forma única y maravillosa que ellos saben hacerlo, ¿no? Bueno, esto indica también que esa desafección por la institución, por el organismo institucional, pues también se da psicológica y socialmente en esta falta de pertenencia o en esta pertenencia inmadura, ¿no? Inmadura, en donde todavía no se ha hecho el avance, ¿no? De la vida de gracia, de la vida formada en la gracia de Dios, de la vida cristiana. Su credo y sus prácticas culturales no parecen penetrar en su actitud ante Dios. Aquí está la clave, ¿no? ¿Cómo explicar si no la ausencia casi total de la mención a Cristo en sus respuestas? Las entrevistas y otros contactos personales nos han convencido de que la mayor parte de los cristianos viven dos planos, o sea, bipolaridad, esquizofrenia, ¿no? El de la personalidad individual y el de la personalidad institucional. Que yo me comporto de una manera cuando voy aquí, voy acá, estoy aquí o estoy allá, y de otra cuando estoy en mi ambiente, ¿no? En mi grupito, en mis cosas, ahí endogámico, ¿no? Es decir, parezco una persona diferente, ¿no? Cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en la escuela o en el trabajo o en la calle, es decir, y eso es algo tremendo, ¿no? Eso es separar la fe de la vida, la fe de la vida, la vida de la fe. Y este drama, esta separación que muchos papas, especialmente Juan Pablo II, Benedicto XVI, han aludido en muchas ocasiones a este drama, ¿no? De la moral cristiana, ¿no? De no saber incidir y hacer presente a Cristo en tu ambiente laboral, en tu ambiente de trabajo, en la calle, allí donde estés, ¿no? Desde la cosa más, no sé, natural, simple y cordial como el saludo a tus vecinos o el estar atento a las necesidades de los demás, el saber dar un abrazo, saber escuchar a las personas, que es importantísimo. Saber escuchar, saber intuir también cuando necesita alguien algo de ti, etcétera. Bueno, pues todo este lenguaje, ¿no? Social, religioso que un cristiano puede aportar, lo aporta desde dónde, desde ese credo y esas prácticas culturales que ya las tiene asumidas. Pero si no tienes el credo y las prácticas asumidas en tu interior, lo normal es eso, que produzcas una bifurcación en ti. Me comporto de tal manera con mis amigos y cuando estoy en casa con mi familia soy de otra manera. Me comporto de una manera, no sé, cuando estoy con mi novia o con mi mujer o tal, y me comporto de otra manera cuando estoy con extraños o con otras personas en el trabajo, tal. Entonces eso crea esa bipolaridad, esa esquizofrenia inmadura propia de un carácter que todavía no está creciendo bien en la fe adulta, ¿no? Que no se está identificando con el modelo que te implementa y que te afecta a la vida misma, a toda tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. Pero sería erróneo, dice, restringir su personalidad a las solas convicciones y prácticas individuales. Habrá que decir más bien que su verdad es doble. O sea, aquí está este aspecto dramático, ¿no? Que te fragmenta por dentro, te divide. Sabemos quién divide, Satanás es el que divide por dentro el corazón, la voluntad, la conciencia, ¿no? El no saber dónde estás, no saber hacia dónde ir, todo lo que es confusión, ahí está el espíritu diabólico, puesto que la adhesión a la comunidad es, la mayoría de las veces, el efecto de una convicción deliberada. El efecto de una convicción deliberada. En este sentido, forma parte de su actitud personal. Y por lo tanto, si no hay una convicción deliberada, claro, no puedes aludir a la vida comunitaria, a la personalidad institucional que todos tenemos, de ese ser social, religioso, social, ¿no? Pues no puedes aludir personalmente si tú, deliberadamente, con convicción profunda,
has dado el paso de vivir una fe íntegra y una piedad sincera. Si no has dado estos pasos, claro, lo normal es que te quedes con esa bifurcación, con esa doblez, ¿no? Viviendo en una especie de dolo, ¿no? Siempre con las cosas de Dios por un lado y las cosas del mundo con otro, ¿no? También poniendo una vela a Dios y otra al diablo, decimos aquí en España. En la comunidad se encuentran una personalidad ampliada en sostener, sino por la identificación social e inmediata. La comunidad los transforma y los eleva por algún tiempo por encima de sí mismo, escuchando la palabra religiosa y haciéndose visiblemente solidarios de su iglesia, adoptan una actitud cristiana. Aquí está hablando de los que sí viven la experiencia comunitaria, ¿no? Esa personalidad institucional en la comunidad, y está diciendo que se expresan mejor, la comunidad les transforma, te ayuda a crecer en todos los sentidos y entonces después visiblemente eres solidario, ¿no? En tu iglesia, adoptas una actitud cristiana, escuchando la palabra religiosa, haciéndose visiblemente solidario de su iglesia, adoptan una actitud cristiana, eso es. Entonces reciben en comunidad un montón de aspectos, ¿no? Que van forjando o desarrollando tu personalidad concreta, con tu carácter, con tu manera de ser, con tus dones particulares, pero además la palabra religiosa, es decir, la palabra de Dios fundamental, es la que te va constituyendo, te va confeccionando para que seas incapaz, dice, de mantener en medio de sus otras solidaridades humanas en lo profesional, lo familiar y lo intelectual. Es decir, si no eres capaz de estar en la comunidad y de recibir la palabra en la comunidad, la palabra religiosa, ¿vale? La palabra de Cristo, Cristo es la palabra verbum Dei, bueno, pues vamos a ser incapaces de evangelizar, ¿no? En otros terrenos, en otros ámbitos profesionales, familiares, intelectuales, como ya he aludido antes, ¿no? En otros casos es preciso considerar su pertenencia como auténticamente religiosa, pero reconociendo al mismo tiempo que el desnivel entre la personalidad individual y la personalidad institucional atestigua una grave insuficiencia de su actitud religiosa. Es decir, no, esto no se da siempre como si fuera un bloque de hielo aquí y otro acá, ¿no? Si fuera rojo y blanco. O sea, hay una zona donde se está mezclando constantemente, ¿no? Y una persona puede estar acudiendo a grupos, actividades en su parroquia, en un campamento, no sé, en una peregrinación. Es decir, va como teniendo flirteos, ¿no? Más o menos frecuentes o más o menos intensos con la vida comunitaria, con la institución, y va desarrollando, por lo tanto, parte de su personalidad institucional, ¿no? Personalidad social, vamos a decir religiosa, pero le falta mucho, le falta todavía dar el paso de que esa personalidad individual entre de lleno y completamente a hacer un camino realmente comunitario, eclesial, comunitario, ¿no? Pero siempre se está mezclando y por lo tanto siempre estamos en camino. Entonces, no se da esto a nivel, no vamos a decir o una u otra, blanco, negro, tal, sino que hay mucha gama de grises en medio del camino de fe de una persona, desde que recibe la conversión, que puede ser joven o adulto, hasta que comienza a descubrir más cosas de cómo vivir realmente como cristiano y católico la vida de la iglesia. ¿Vale? Entonces, bueno, esta mezcla siempre se va a dar y el objetivo es pedirle al Señor la gracia de que se dé cada vez menos, ¿no? Esa individualización de mi fe religiosa, vamos a decir, esa creencia individualista, ¿no? Que es todo lo contrario a la fe católica. Tiene que ser comunitaria siempre, ¿no? Para ser además objetiva en su garantía y personalmente asumida para expresar lo mejor de ti, para ser la mejor versión de tu naturaleza humana, ¿no? Es la comunidad la que va a hacer que tú seas la mejor versión de tu naturaleza personal. La comunidad va a hacer de ti la mejor versión de tu naturaleza personal. A veces en ciertos medios psicológicos, continúan aquí los autores, la cuestión de la solidaridad institucional se falsea por una óptica deliberadamente antidogmática y anticonstitucional, ¿no? Esto pasa mucho en el mundo de los jóvenes, ¿no? Entonces, cuanto más anárquico, más a tu bola, un grupo, no hagas caso a este, no obedejas a esta, como que no quieres normas, no quieres ninguna regla, ningún tipo de atadura, ningún tipo de vínculo o compromiso, porque quieres ser libre como las perdices cuando lo que quieres es libertinaje y anarquía, ¿no? Bueno, esto es parte de un espíritu adolescente, ¿no? En fases bastante bajas, pero que se dan, ¿no? Entonces, la institución que tiene como esa imagen, ¿no? Dentro de nuestra psique como algo que te va a encorsetar, que te va a oprimir, ¿no? Que te va a robar algo, te va a quitar algo, ¿no? Cuando es todo lo contrario. La institución te invita a que tú entres para desarrollarte personalmente, ¿no? Entonces, y vas a descubrir que toda la dogmática que existe, toda la doxa, toda la doctrina recta que el Señor
te ilumina dentro de ti, quiere instruirte en ella, pues es para que tú crezcas, para que tú seas más feliz y más persona, ¿no? Persona plenamente adulta, plenamente cristiana. Existen psicólogos, en efecto, que consideran también las desafecciones de los adultos. Aquí ya podríamos hablar también, como digo, durante décadas. Creo que el evangelio personal de cada uno puede hablar de muchas desafecciones con personas, con instituciones, con grupos, tal. Yo mismo hace bien poco he tenido la desafección completa y total y radical, menos mal, ¿no? Con los sedevacantes y toda esta jauría de mastines endemoniados, ¿no? Llenos de soberbia y orgullo nefasto, que se creen que lo saben todo, que lo ven todo y que lo juzgan todo cuando son completamente carne, ¿no? Y sangrante del demonio, ¿no? Están ahí siendo devorados por las fauces del diablo. Bueno, pues las desafecciones de los adultos, ¿no? Con relación a las instituciones y a los dogmas de la religión, como una señal de progreso en la actitud religiosa, en la actitud personal, lo cual en nuestra opinión no es cierto. Es decir, te dicen algunos, consideran las desafecciones de los adultos, de estas dogmas, ¿no? De estas instituciones, como una señal de progreso, y esto es falso, completamente falso. O sea, nunca puede ser una señal de progreso, ¿no? El vivir solo la fe. Punto. Ya está. Entonces, ahí está el demonio y por eso Cristo lo primero que hace con el endemoniado es incorporarle a cualquier endemoniado, le incorpora al grupo, a la sociedad, a la vida, vuelve a pensar, vuelve a hablar, vuelve a estar en relación con los demás. Cuando tú estás cada vez más individualizado, más personificado en ti mismo, viviendo ese individualismo que muchos obispos en la era moderna y posmoderna del siglo XX han aludido a esta gran amenaza social en Europa, ¿no? En la Europa, en este occidente ya post-cristiano, pues han aludido a este demonio del individualismo que ha llevado, por cierto, a que ya no se progrese espiritualmente como se debería, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues en este aspecto, bajo la acción de presiones sociales, ¿no? Están diciendo que no es cierto, ¿no? Los católicos dicen no es cierto jamás que haya una experiencia tan vulgar y tan diabólica como la de pensar, ¿no? Que vas a estar en comunión con Dios. Diga que vas a estar en comunión con Dios cuando no estás en comunión, ¿no? Con los hermanos. Es imposible, imposible, ¿no? De todas, todas. Bueno, pues seguimos. Dicen, no es cierto, por lo tanto, ¿no? Que los creyentes se liberan de una institución a la cual no se adhieren, sino en razón de una educación no asimilada o bajo la acción de presiones sociales. Pero desde el momento en que los creyentes se solidarizan con su comunidad religiosa, es evidente que su afiliación a la Iglesia confiere a su religión un carácter más personal y mejor estructurado. Y esto es evidente, ¿vale? No solo un carácter, sino que es parte de la esencia, ¿no? De la Iglesia Católica el caminar como pueblo, como comunidad creyente. De hecho, parroquia significa esto en griego, ¿no? Pueblo que camina, bueno, que camina hacia el Padre, que camina hacia Dios. Esta pertenencia a la comunidad es fundamental, es básica, y ese crecimiento de la fe en la comunidad. Citemos a este propósito el experimento realizado por Kelly, quien hizo un ensayo de medir la conciencia de afiliación religiosa y sus efectos mediante la lectura de textos religiosos adaptados a diferentes poblaciones. Llevó a constatar que las actitudes presentan una mayor estabilidad. El que tiene esa actitud religiosa de pertenencia, hemos dicho, no claramente el creyente que tiene esa solidaridad con la comunidad religiosa concreta, objetiva, esa afiliación con la Iglesia, ese amor a la institución, esa comunión con la institución eclesial, que es la que le regala la fe que está viviendo, la religión, es decir, la experiencia religiosa, bueno, es una persona que va a crecer muchísimo más en todos los aspectos y que va a estar dando, vamos a decir, en el clavo de lo que Cristo quiere para nosotros, ¿vale? Que es que esta actitud religiosa tenga estabilidad, sea adulta y realmente lleguemos a la estatura de Cristo, dice San Pablo. O sea, imaginaros si no, tendríamos que estar, ¿no? Con temor y temblor, ¿no? Y pavor, siempre añorando el vivir en esta situación de jamás me separes de ti, Señor, que jamás me separes de ti significa jamás me separes de una comunidad, de la comunidad en donde yo quiero alimentarme de ti, porque sé que sin la comunidad tú no estás, sé que si tú no estás es porque no hay comunidad. Entonces yo quiero estar contigo, Señor. ¿Dónde? En la comunidad, ¿no? Esto es como Tomás, ¿os acordáis, no? Cuando el apóstol sale de la comunidad, allí no está el resucitado, porque el resucitado solo se va a aparecer en la comunidad.
solo en la comunidad, como las mujeres que también fueron en comunidad al sepulcro. Puedes estar en comunidad viajando incluso y caminando, pero siempre en comunidad, ¿no? Incluso San Pablo se le aparece en comunidad porque cuando piensa en San Pablo está pensando en los gentiles, ¿no? No es ni siquiera un tema individual a San Pablo la aparición del resucitado, está apareciéndose a toda la iglesia del Señor diciendo, aquí estoy yo, deja de perseguir a los míos y ahora vete con Ananías y a la comunidad, que es la comunidad la que te va a instruir y vas a aprender a ser cristiano, te va a catequizar la comunidad, ¿no? Al mismo San Pablo, ¿no? Imaginaros la importancia de la comunidad religiosa. Para tener esa estabilidad y esa afiliación, ¿no? Dice que la lectura de los textos, por supuesto, la palabra de Dios, despierta la conciencia de la afiliación religiosa, concluyendo siempre que depende de la conciencia que se tenga de la pertenencia al grupo. Por lo tanto, es fundamental, ¿no? Para tener esa conciencia, ¿no?, de grupo tienes que estar dentro, ¿no? Y esta afiliación religiosa, pues este autor hizo este ensayo y lo experimentó claramente, ¿no? El tema de la estabilidad, ¿no? Porque la afiliación está basada también, además eso también mucho en lo que es la palabra, ¿no? De los textos, en el mundo protestante ya después de Lutero, pues está claro que se da con más auge porque es el único elemento de salvación que tienen los pobres, entonces están ahí todo el día, ¿no? La palabra tiene que estar ahí. Pero estamos hablando de la palabra de Cristo, ¿no? Que se manifiesta en su palabra, en el verbo, también se manifiesta en los actos, en las acciones del sacramento, ¿no? De los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Ello confirma nuestra interpretación de la personalidad institucional, pero Kelly lo que observa igualmente, dice, es que los sujetos de edad más avanzada, ojo para aquellos que me escuchan, que en estos programas yo creo que solo escuchan personas mayores de 60 ya, ¿eh? Son el mayor porcentaje de mi canal. Estoy llegando a pocos jóvenes. Dios quiera, ¿no?, que el Señor envíe obreros a su mies y algún día lleguen muchísimos más a predicar y a formar así en redes, ¿no? De forma católica, apostólica y romana, en comunión con Pedro, con Francisco I en este caso y con los papas que vendrán, en comunión con la Santa Madre Iglesia, para que sean de edades muy tempranas y jóvenes los que puedan acceder a estas enseñanzas. Bueno, se dejan influir más difícilmente los mayores, dice, por el esfuerzo destinado a despertar en ellos la conciencia de su pertenencia. Es decir, cuanto más mayor eres, más difícil te va a ser, ¿no?, la conciencia de pertenecer a un grupo. ¿Por qué? Porque tu psique, tu manera de pensar, vamos a decir, tus orientaciones, tus valores, tus virtudes, también tus hábitos, ¿no?, virtuosos o defectuosos o viciosos, estos hábitos pues te van a ir condicionando mucho, ¿no? Y herméticamente se sabe, ¿no?, que la personalidad más o menos entre los 20, 25, 30, ahí es que ya está, o sea, está fijadísima y es muy difícil ir cambiando, ¿no?, ciertos rasgos y ciertos parámetros. Entonces, esta pertenencia o esta conciencia de pertenencia se da especialmente en edades tempranas. Y cuanto más temprana sea esa edad, mejor. Y así pasa en todos los lugares, ¿eh? No solo en la institución eclesial, también en la institución, no sé, militar, en la institución deportiva, en la institución política, incluso. Es decir, cuanto tiene esa conciencia de pertenecer a un grupo, bueno, se tiene que dar cuanto antes mejor, ¿no? Es un poco lo que también alude este autor. Bueno, ya nos quedan poquitas, vamos a terminar, si Dios quiere, vamos a por ello. Desgraciadamente el estudio no nos orienta en cuanto a la calidad de la actitud religiosa de estos sujetos. Ignoramos si los adultos presentan o no una síntesis más profunda entre las dos personalidades. Aquí no entra, ¿no?, en la personalidad no religiosa individual y la personalidad religiosa institucional. En la actitud religiosa, se dice, la identificación social reviste todavía otra significación muy específica y propiamente teológica, que es la vocación comunitaria. La religión debe reunir a los hombres en comunión fraternal. Aquí aparece otro aspecto, ¿no? La comunión en qué? Fraternal, o sea, hermandad, tiene que estar, tiene que ser así. Si no es una comunidad sectaria, si no hay fraternidad, hay sectarismo, hay imposición, hay obligación, hay violencia, ¿no? Se violentan las conciencias, se perturban las mentes y se destruye, ¿no?, a la persona. Entonces eso no tiene nada que ver con la religión. La experiencia religiosa y la actitud religiosa siempre tiene que llevar a la comunión fraternal. Por eso hacen tanto daño a esta gente que atenta todo el rato contra el cuerpo místico de Cristo, sus superiores legítimos, la jerarquía, etcétera. Hacen muchísimo daño porque no solo ellos se salen de la experiencia fraternal de la Iglesia, sino que están constantemente invitando a otros a salirse de ella, ¿no?, a caer en esa crítica, en esa aridez, en ese ser de Satanás en vez de ser de Cristo.
¿no? En ese no ser hermanos en vez de vivir la experiencia de la comunión fraternal en la iglesia. Bueno, la filiación es por esencia, por lo tanto, comunitaria. Esta es como sería la mayor enseñanza de este capítulo, ¿no? La filiación es por esencia comunitaria. Y esto es maravilloso. O sea, Dios ha pensado al hombre así, en comunidad. Jamás te va a quitar tu personalidad, jamás tu personalismo va a ser, vamos a decir, no va a ser importante para el Señor, porque eres como un absoluto pequeñito, ¿vale? Tienes todo el valor de la sangre de Cristo, está ahí en tu alma, Cristo te quiere para Él, eres parte de su reino, eres un hijo único, predilecto, eres un hijo que tiene unas características únicas y por lo tanto Dios te ama de forma personal, en un amor perdonador, en un amor transformador, en un amor personal. Pero todo este amor que el Señor despliega sobre ti, en este don de la filiación, lo despliega en esa esencia, ¿no?, comunitaria que es la Iglesia Santa de Dios. Él quiere que ese amor tú lo recibas en la Iglesia, lo vivas en la Iglesia y lo planifiques en la Iglesia porque es el único modo, es el único camino de hacerlo, ¿no? Pues fijaros qué belleza, ¿no? Señor, esa personalidad nunca te la va a quitar, sino todo lo contrario, la va a desplegar en esa comunio santis, ¿no? Esa santorum, esa comunión de los santos, que es propiamente lo que hace que el sentido comunitario tenga ese buen criterio para juzgar la actitud religiosa, ¿no? Y por lo tanto, esto creo que está quedando claro, pero por si no quedaba claro, pues aquí se abunda en el texto. Desgraciadamente, su estudio no nos orienta en cuanto a la calidad de la actitud religiosa de estos sujetos e ignoramos si los adultos presentan o no una síntesis más profunda entre las dos personalidades y si la búsqueda de una cierta unidad interior les ha conducido al abandono de la identificación institucional. Y esto se da muchas veces, ¿no? Pero el objetivo, ¿cuál es? La síntesis más profunda entre las dos personalidades. Este es un gran objetivo, ¿no? Eh, porque es así como se demuestra la madurez de la fe. La identificación social reviste todavía otra significación muy específica y propiamente teológica. De vocación comunitaria, hemos dicho, la religión debe reunir a los hombres en una comunión fraternal y el hombre no puede marchar ante Dios en toda verdad, sino cuando sabe asociar a los otros a su empresa personal. Es decir, si tú no estás asociado a los otros en tu empresa, ¿no?, personal, en lo que tú eres, en lo que tú haces, en lo que tú vives, porque ante Dios el hombre no está jamás solo, sino que la afiliación es, hemos dicho, por esencia comunitaria, pues es por ello que el sentido comunitario es el buen criterio para juzgar la actitud religiosa. Y esto es maravilloso, ¿no? Estamos repitiendo lo mismo de antes porque el Señor así lo ha querido. Bueno, de nuestra exposición resulta que la actitud religiosa, avanzamos, es una de las más complejas, ¿vale? Es una de las más complejas, por eso fijaros la cantidad de horas de grabación ya que llevamos en esta lista de reproducción y ni siquiera he comenzado el trabajo, ¿no? Entre los dos polos que la componen no se realiza fácilmente esta armonía, ¿no?, entre la identificación religiosa y la identificación institucional dentro de nosotros, ¿no? La actitud religiosa supone una gran libertad y una verdad integral frente al pasado. Lo hemos visto, todo el tema del pasado en el primer capítulo de la identidad. Después exige un gran ardor y una gran luz para convertir el pasado en fuente de fe y en prenda de esperanza. Es decir, se necesita un trabajo arduo, difícil, una formación constante para que esta actitud religiosa al final supere, ¿no?, los condicionamientos naturales que la ligan. Tiene muchos condicionamientos naturales, ¿no? Donde naces, tu familia, tus raíces, tus costumbres. Bueno, la religión a sus motivos afectivos, ¿no?, que ligan siempre la religión a sus motivos afectivos, sus solidaridades humanas, etcétera. Pero al mismo tiempo, le es preciso animar e integrar el conjunto de los valores humanos sin reducirlos a servidumbre. A fin de cuentas, debe realizar la paradoja de ser a la vez una religión profundamente personal y extremadamente comunitaria. Aquí está la gran enseñanza, ¿no? Tiene que ser una religión profundamente personal, Cristo en mí y yo en Cristo. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y extremadamente comunitaria. Vivo en Cristo y vivo de Cristo como hijo de la Iglesia. En la Iglesia. Soy de Cristo y soy de la Iglesia. Para el cristiano, la integración religiosa tiende a efectuarse por la identificación con el modelo único que es el hombre Dios, Jesucristo. Nuestras encuestas atestiguan la dificultad de realizar la síntesis de estos diversos elementos, descubriendo en qué medida muchas formas religiosas son desfallecientes completamente, ¿no? Y si ello no basta para convencernos, pensemos en las ambigüedades, los malentendidos, ¿no?, que a lo largo de la historia se han producido, ¿no? Y que también muchas veces en ello han estado también cristianos, ¿eh?
católicos. Son responsables de los diferentes grupos religiosos, como la negativa repetida a la emancipación humana, los privilegios concedidos, aquí está la simonía, ¿no?, en muchos aspectos, a los particularismos grupales, sobre la solidaridad humana, las tomas de posición en materia social o política. Hay unas diferencias abismales entre toda esta dimensión moral, dimensión social, política, ¿no?, entre unas religiones y otras, ¿no? Unas diferencias abismales, más en favor de la vinculación a formas religiosas que de una verdadera sinceridad humana, ¿vale? Entonces aquí se trata de esto, de llegar a alcanzar una actitud religiosa que es común a todos los hombres, que hay una comunión fraternal también, que está en la base de la ley natural y que todos los hombres, si vivimos en sinceridad, ¿no?, podemos, siguiendo la conciencia y la ley de Dios, la ley natural, podemos encontrarnos al final con el gran modelo único que es el hombre Dios, que es Jesucristo, ¿no? Dios y hombre verdadero, y Jesús, el Salvador, y Cristo, el ungido Salvador, que ha sido ungido como hombre verdadero por Dios mismo, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, en su carne, su santísima y divina humanidad, su persona divina, solo hay una persona en Cristo, en esa unión hipostática, pero es su humanidad santísima la que es, ¿no?, ungida, eso es Cristos, y en esa unción Él recibe, ¿no?, esa potestad de que todos los hombres descubran que más allá de emancipaciones, particularismos, diferenciaciones filosóficas, de búsquedas del misterio de respuestas, tal, en Él encontremos sinceramente que corresponde plenamente que la ley natural y la ley divina se abrazan, ¿no? La misericordia y la fidelidad se encuentran, se besan. Es impresionante, ¿no? Por eso, efectivamente, todas las religiones, todo hombre religioso verdadero con una actitud noble ante el misterio de Dios, al final se va a encontrar con Jesucristo y le va a abrazar, porque no queda otra. Cristo es la perfección de la humanidad, ¿no? El humanismo cristiano es la perfección de lo humano, es lo más perfecto, ¿no? Perfectio sui et glorificatio Dei. Además, perfeccionamos, ¿no?, nuestra humanidad dando gloria a Dios, ¿no?, en nosotros, y Dios es glorificado en nuestras vidas. Y ya terminamos. La dificultad para realizar semejante integración nos indica que la actitud religiosa no se realiza sin una previa conversión que ha de triunfar sobre múltiples resistencias. Y esto vamos a dar ya el próximo día. Conversión y resistencia. Está muy interesante este vídeo, seguro, porque son tipos de conversiones. También podemos aludir a experiencias personales, o cada uno puede tener en ese camino personalísimo de fe y de conversión esa experiencia propia, ¿no? Pero vemos como aquí el cristiano adulto, aquí siguiendo Acción Católica, este lema fantástico de la Acción Católica, ver, juzgar y actuar, bueno, pues es lo que Cristo te está invitando siempre: ver de forma personal en la Iglesia, juzgar de forma personal con los criterios de la Iglesia y actuar de forma personal siempre en la Iglesia, es decir, en comunidad, ¿no? Por eso las congregaciones religiosas y esa actitud religiosa siempre tiene que ser luz, ¿no? Lux mundi, para todos, extremadamente comunitaria, para que todos vean esa palabra luminosa de Cristo, que Él es el modelo único como hombre Dios y como Dios hombre verdadero, ¿no? Y que esta dimensión social, política, cultural, ¿no?, vamos a decir antropológica, que todo hombre vive en este mundo como ser social por naturaleza y ser religioso por naturaleza, pues al final puedan encontrarse con Él, con Cristo. Pues viva Cristo Rey. Aquí os dejo ya en este programa que se ha alargado un poquito, y os deseo, como siempre, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os sigan bendiciendo, custodiando vuestros corazones y alimentando vuestra vida, especialmente con el rezo del Santo Rosario y con el apostolado fecundo de amor al prójimo como a nosotros mismos en Cristo Jesús. Que el Señor siga irradiando y derramando gracias copiosas sobre ustedes. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, y hasta la próxima.